20, versículo 30 y 31, hermano. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el libro de Juan fue escrito para ser un tratado gigantesco, para que el que lea o sea enseñado por el libro de Juan llegue a creer que Él es el Cristo, el Mesías y el Hijo de Dios, y creyendo en Él para que tengan vida eterna. Interesantemente, Él hizo énfasis en ocho prodigios, 8 señales muy importantes en la vida de Cristo. Como dijo el hermano, su énfasis estaba en el ministerio de Jesús alrededor de Jerusalén, en Judea, aunque habla de Cana, donde hizo el milagro ahí, pero su enfoque estaba en el judío, en Jerusalén. Pero era para mostrarles a ellos que Cristo es el Yahweh del Antiguo Testamento, es Jehová, y ellos necesitaban entender eso. Pase adelante, hermano Jaime, para empezar. Este acá, ese. Y el 11, sí. Voy a dejarlo acá. Ese. Y copy y replace. Listo. ¿Puede quitar esto ya? Ahí ya sale. If you see something come up down here that you don't want to explain, you can just go like this and go over past it. Like if you're on this slide right now, you can, and you have something here you don't want to show, just click here and it'll go next. It'll follow along. So how do I move the slide? With this, you see this bar here? You can there's this bar here. It doesn't show up over there, but you click here and it'll move that. It doesn't show up at all. Let's say you wanted to go straight to this. If you click that, it goes straight to it there. But how? Okay, but how do I click to the next? To the next one, it's just clicking right there. It's when you hit the clicker here, right here, it'll go by itself for you. Try it one time. This is a little uncomfortable, but all right. Stick this on your belt so it doesn't fall. I got it. In your pocket. Very good. Thank you. Ok, bueno, seguimos con el estudio. Primero vamos a orar. Dios Padre, gracias Señor nuevamente por tu gracia, Señor, por tus bendiciones, por poder estar aquí en Bolivia, Señor, que nos has traído bien todo hasta acá, Señor, que todo ha estado funcionando bien, Señor. Tenemos más de lo que necesitamos siempre en ti, Señor, y te damos gracias por todo esto, Señor. Pedimos ahorita que continuamos con esta enseñanza, Señor, que tú puedas guiar, Señor, que tú puedas darnos el entendimiento que necesitamos, que tú nos quieras dar, Señor. Y pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Okay. Seguimos con el panorama de la vida de Cristo y vamos a hablar ahora que Dios rompe el silencio. El prólogo de la vida de Cristo. El prólogo de la vida de Cristo. Dios rompe los 400 años de silencio. Así es que Dios rompió esos 400 años cuando inspiró
a los hombres que él había escogido para que poder, bajo el Espíritu Santo, escribir lo que Dios quería exactamente que escribieran. Y vamos a ver a Lucas y cómo Dios usó a Lucas en las fuentes. Y vamos a leer, si puede leer, hermano, Lucas 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y ahí lo que en sumen dice Lucas es: Teófilo, esta es la vida de Cristo, es lo que está diciendo, pero lo va a escribir a su propia manera a que Teófilo lo pudiera entender. Quizás Teófilo era un griego. Teófilo, gracias. Hermanos, si me quieren corregir, con todo gusto, corrígenme, porque yo normalmente la leo en inglés. Pero adelante, Lucas 1:1a dice: Lucas escribió una introducción clásica dando a su evangelio un toque literario igual a los clásicos griegos. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Así es que Lucas puso las cosas en orden, buscando la historia. Y quizás irán a ver un griego clásico que le llega a Lucas, pero no lo van a ver a uno que va a superar. Vamos a ver que Lucas también usa palabras en su evangelio, o en el evangelio de Cristo aquí que él escribió, que no son encontradas en otros evangelios. Lucas deseó proporcionar un recuento completo y auténtico de la vida de Cristo. Dice, poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Así es que Lucas lo investigó todo esto con diligencia. Lucas era un médico y a mí me gusta cómo Lucas escribe. Como dice el hermano, Dios usa diferentes personas para llegar a diferentes personas. Yo mi estudio, antes de que fui creyente, era en la ciencia, era en la biología. Así es que yo quería saber de dónde venía cada cosita y si dices que funciona así, ¿por qué funciona así? Y así lo vemos con Lucas. Y Lucas no nomás te va a decir que tenía el brazo quebrado o la pierna quebrada, te va a decir exactamente cómo se la quebró y quizás exactamente por qué le duele. Y Lucas era un erudito, así es que nos dice aquí, en todo Lucas vemos el nacimiento, la vida, la enseñanza, la muerte y la resurrección de Cristo, y lo tiene en un recuento completo. Lucas incluyó los recuentos de los apóstoles y otros testigos oculares. Usó los apóstoles y también otros testigos oculares que habían visto a Cristo Jesús, que habían pasado bastante tiempo con Él. Un testigo ocular muy bueno, o testiga ocular muy bueno, me imagino que haber sido María, que se haber pasado bastante tiempo con Cristo, y también tiene el recuento de María. Personas quizás que habían sido sanadas. Una palabra que usa aquí interesante Lucas, dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. La palabra que usa Lucas es autóptes, que era médico, es como una autopsia. Así es que Lucas iba a hacer una autopsia, un análisis, iba a examinar todo muy bien. Y todo esto, recuerden que lo está escribiendo para Teófilo, un creyente, uno que amaba a Dios. Quizás para animar a Teófilo, para que Teófilo tuviera esa garantía, esa certeza
de Cristo. Y muchos necesitan ciertas informaciones para tener esa garantía y esa certeza. Y como escribe Lucas, todo va en armonía con lo que ya estaba conocido de Cristo, con lo que ya se sabe de Cristo Señor. Lucas escribió su evangelio así como el libro de los Hechos a Teófilo, cuyo nombre significa amante de Dios. Teófilo, el nombre significa amante de Dios. Así es que Lucas escribió el libro de Lucas y también escribió Hechos. Así es que pueden ver Hechos y Lucas, que los dos estaban escritos a Teófilo. Pueden ver Lucas como volumen 1 y Hechos como volumen 2. Y los dos juntos, Lucas y Hechos, vemos que Lucas escribió más en el Nuevo Testamento, incluyendo el Evangelio y la historia de la iglesia en Hechos. Lucas siguió la costumbre de la época, proporcionando una declaración de apertura en la mejor forma literaria. Lucas fue el único que dio su método y propósito, y lo vemos aquí en Lucas 4. ¿Para qué? Para que conozcas, y no que no nada más las conozcas, pero para que las conozcas bien, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así es que Teófilo era creyente y había sido instruido, pero Lucas quería que las conociera bien. Así es que dio su declaración, su propósito en la declaración de apertura. Vamos a hablar del estado preexistente de Jesucristo en Juan, capítulo 1 al 18. ¿Sí lo puede leer todo completo, hermano? Muy bien. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, para que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. El estado preexistente de Jesucristo, como lo hemos visto ahorita en Juan, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muchos lo leen, que me lo han leído a mí, dicen, esos que van y te suenan a la puerta, dicen, mira, dice aquí, y el Verbo era como Dios. No dice era como Dios, el Verbo era Dios. Cristo es Dios. Versículo, vamos a leer aquí, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo a partir de un estado preexistente con el fin de proporcionar la redención de la humanidad. Siempre ha existido
con Dios el Padre. Cristo siempre ha estado, como lo vimos también en Génesis capítulo 1, ¿dónde estaba Cristo? Era la palabra de Dios, era el Logos. Así es que siempre ha existido, nunca no ha existido. Y vino a este mundo, ¿a qué? A proporcionar la redención de la humanidad. Y vamos a ver una breve doctrina de la deidad de Cristo. Cristo fue llamado Dios. Vamos a leer, hermano, Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el primogénito sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos dice ahí Isaías bastantes características, bastantes descriptivos del niño. Nos dice primero que era niño, o que iba a ser niño, que iba a ser hijo, y no hijo de cualquiera, sino hijo de Dios. Y siendo hijo de Dios, Él también es Dios. Si yo digo que soy un hijo de Dios, entonces es cierto, soy un hijo de Dios. Pero si yo digo soy el hijo de Dios, entonces eso es blasfemia. Pero Cristo sí es el hijo de Dios. Y también dice es niño, es hijo y es Dios fuerte. Y en Hebreos 1:8, yo lo leo, también dice, mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Le dice en el libro de Hebreos 1:8 que es eterno y el verbo era Dios. Perdón, eterno lo habíamos visto en Isaías 9:6. Número 2, Cristo posee los atributos de Dios. Y vamos a ver bastantes atributos de Dios que Cristo posee. Pero si nada más tuviera un atributo, entonces eso lo haría Dios. Como ayer estaba platicando el hermano, le estaban preguntando que si tal persona estaba equivocada. Yo creo pensaban que esa persona o esa agencia nunca tenía equivocación. Y el hermano le contestó correctamente, pues si nunca se equivocaría, ¿qué está haciendo caminando aquí en la tierra? Si nunca se equivocaría, entonces tendría que ser Dios. Si tienes nada más ese atributo, eres Dios. Y sabemos que nadie tiene ese atributo. Y Dios, Cristo lo tiene, no nada más ese, pero tiene otros. Vamos a verlos. Él es eterno. Y vamos a ver eso en Miqueas 5:2. Van a ver que dice en Miqueas 5:2 que dice Dios que me saldrá, que Cristo que da a entender que va a ser la voluntad del Padre. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sus salidas son desde el principio de la eternidad. Y luego también Juan 8:58 es donde dice Cristo, antes de que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Cuando Moisés le preguntó a Dios Padre, ¿quién les digo que me envió? Diles, yo soy. Y es el mismo nombre que usó Cristo. Y los fariseos entendieron exactamente lo que estaba diciendo Cristo, que Él se estaba poniendo igual a Dios. Dice, yo soy. Eso es eterno. Él nunca cambia. Él es inmutable. Y gracias que Cristo nunca cambia. Es el mismo siempre.
Vamos a leer Hebreos 1, 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Las cosas del mundo cambian, las cosas del mundo envejecen, perecerán. Dios es creador, Él no cambia. En Hebreos 13, 8 dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, ha sido el mismo desde eternidad pasado hasta la eternidad futura. Así es que es eterno, inmutable. Dios es justicia. Dios es justicia. Vamos a Hebreos 7, 26, hermano. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Justicia. Es lo que necesitamos ante Dios. Y eso lo es Cristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es que Cristo es santo, es inocente, es sin mancha, es justicia, es apartado de los pecadores, no tiene ninguna mancha. Y sabe que así ve Dios Padre al Hijo, a Cristo. Y sabe que los que están en Cristo, los que están salvados, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, así nos ve Dios también. No la merecemos, hermano, no la merecemos ni por un segundo la merecemos. Que diga que estamos declarados inocentes, estamos declarados santos, no tenemos ninguna mancha, y no por nada lo que hicimos nosotros, sino por lo que hizo Cristo por nosotros. Y Él no tenía ya que ser, en Hebreos 7:26, ya no tiene que ser sacrificios. Él se sacrificó él mismo. En aquellos tiempos los israelitas tenían que ser sacrificios para limpiarse, para limpieza, y Cristo no tuvo que hacer eso. Él se sacrificó Él mismo. Él es justicia, Él es la verdad. Si van a describir a un hombre, no hay ningún hombre que puedan decir, ese hombre que está ahí es verdad. No hay ningún hombre en este mundo que le puedan decir que es verdad. Pero a Cristo sí le pueden decir, si lo vemos en Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Dios es la verdad. Para que tenga ese atributo, todo lo que dice Cristo, podemos descansar en lo que nos dice Cristo por fe, porque Él es la verdad. Y también en Apocalipsis, cuando las cartas a las varias iglesias en Apocalipsis, si las lee, tienen como un descriptor de los atributos de Cristo. Vamos a ver una, Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El verdadero tiene la llave, abre y nadie cierra. Y así es que esas introducciones nos dicen algo, nada más algo de Cristo. Es eterno, inmutable, Él es justicia, Él es verdad. Él es amor. Y es un amor ágape amor que hace que uno dé su vida por otro. Muchos dicen, yo moriría por mi hijo, yo moriría por mi esposa. Pero de veras no lo hacen, pero Dios sí lo hizo. Y hemos conocido el amor por Cristo. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Dios sabía para qué venía y qué era su obra. Y ahora en primero de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es el verdadero amor. Y conocemos el amor por Cristo, no por ninguna otra cosa que hemos leído, que hemos aprendido de nuestros entendimientos, sino lo hemos aprendido por Cristo. Él es amor. Cristo realizó la obra de Dios. Cristo realizó la obra de Dios y vamos a ver cómo la realizó. Él participó en la creación de todo lo que existe. Él es el creador. Así puede leer Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. En Él fueron creadas todas las cosas. Todas las personas de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tenían una parte en la creación. En Génesis los vemos a los tres, vemos el Espíritu Santo, vemos al Padre y también vemos a Cristo, que era la palabra del Señor. Él sostiene la creación, Él la preserva. Deja ir ¿Sí puede leer, hermano, el 17? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Las tres personas tienen parte en la creación y las tres personas también tienen parte en la nueva creación. La nueva creación que somos nosotros, somos nacidos de nuevo, fue el plan del Padre. Cristo lo hizo posible y el Espíritu Santo es el que regenera. Así es que Cristo lo hizo posible y sostiene la creación junto con el Padre y el Espíritu Santo. Él perdona el pecado. Lucas 5, 20 a 24. Al ver Él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cristo perdona los pecados. Para los fariseos esto era una blasfemia. Dice, pues solamente Dios puede perdonar el pecado. Y correcto, porque Cristo es Dios. Y me gusta este pasaje y quizás lo vamos a ver un poco más detalle cuando en nuestro estudio, siguiendo en el panorama de Cristo. Pero una cosa que si mira este pasaje y otros pasajes donde hay enfermos, los enfermos los llevan a Cristo. Es algo que nosotros también debemos de hacer, es llevar los enfermos, los que están en oscuridad, a Cristo. No los llevamos a ellos mismos. No, pues tú tienes que trabajar más fuerte para que te sanes. Tú tienes que hacer esto. O ten esta oración como medicina para sanarlos. Sino la cosa es llevarlos a Cristo, apuntarlos a Cristo. De tal manera que quizás rompen el techo para poder traerles a ese hombre enfermo, ese hombre que está en oscuridad, frente de Cristo. Y como lo ha dicho el hermano, en la manera que podamos llegar a ese hombre, no volteando la palabra de Dios, pero sino entendiendo
cómo ese hermanito o hermanita puede captar o puede entender y que al fin que el Espíritu Santo lo atraiga a sí mismo. Él perdona el pecado, Él juzga. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo. El Hijo juzga. Él juzga, Él perdona. Cristo aceptó el honor y la adoración debida solamente a Dios. Si Cristo no hubiera sido Dios, Él no hubiera aceptado esa oración. Él dice, no, esa oración no es para mí, es para otro Dios. Pero Él la aceptó. Vamos a verlo en Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Los discípulos lo adoraron después de calmar el viento sobre la mar y le dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y Él no les dijo que no les dijo, no, yo no soy Hijo de Dios, están equivocados. Él aceptó el honor y la adoración debida solamente a Dios. ¿Y por qué? Porque Él era Dios. Cristo afirmó que Él es igual a Dios. Vamos a 10:30, hermano. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Se puso en el nivel igual a Dios, al Padre. Puesto que Cristo es Dios, Él es también eterno. Lo vemos en versículo 12 de primero de San Juan. Este era en el principio con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y no en el principio en la creación del mundo. En el principio, en la eternidad pasada, Él siempre estaba con Dios. Él era eterno. A pesar de la creación, tener una fecha de inicio, el Logos, la palabra de Jesucristo, ha existido siempre. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Él fue creador. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él ha existido siempre. Él hizo las cosas. Él no estaba hecho. El mensaje de la luz o la verdad brilla en todo momento, pero los hombres aman la oscuridad y suprimen el mensaje de la luz. Romanos 1:18, hermano. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen la verdad los hombres. Y esa es una cosa que yo estoy teniendo con un vecino que le he estado compartiendo el Evangelio, que él no puede comprender, no puede captar cómo él mismo o otras personas, otros vecinos que tenemos ahí, pero ¿cómo me vas a decir que Miguel o X persona, mi vecino, cómo me vas a decir que él es malo? Él no es malo. Yo no soy malo, yo no soy persona mala. Y es una cosa que ha sido un poco difícil para que puedan entender él. Pero me gusta lo que hizo un señor cuando fui yo a la corte, porque andaba un poco más de velocidad y me dieron un ticket. Y tuve que ir a corte y había de todo ahí en la corte. Yo nada más quería llegar y pagar y ya no correr más de velocidad. Pero había un hombre ahí que estaba no por correr de velocidad, sino por otras cosas. Había robado carros, lo habían pescado con drogas, había golpeado a su mujer, como 4 o 5 cosas. Y a todos les preguntaban que si eran culpables o no culpables. Y normalmente todos, no, pues no soy culpable, no estaba calibrada la pistola o lo que sea. Pero este hombre me gustó lo que dijo. El juez le preguntó,
¿culpable o no culpable? Después de que le veo los 4 o 5 cosas, dice, culpable. Ya se estaba poniendo sus manos para que, pues, yo soy culpable. Y le decía, espérate, no, espérate, soy culpable. Y se lo llevaron ahí. Pero me gustó que él aceptó que era culpable. Y es lo que necesitan muchos comprender, que son culpables, que no son buenos. Así es que yo aprendí un poco de ese hombre. Pero pues sí, pues todos somos culpables igual a él. Juan el Bautista hay un poco de cambio, vamos a hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor del ministerio del Mesías, tal como fue profetizado en Malaquías 3:1. Si lo puede leer, hermano. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juan era el mensajero que iba a preparar el camino. Dice en versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios. Dios envió ese hombre, el cual se llamaba Juan, como lo vemos en Malaquías 3:1, y que ya estaba escrito que iba a preparar el camino. El propósito de Juan el Bautista fue el dirigir a otros hacia la luz, a Jesucristo, a fin de que todos crean. Y como creyentes es nuestro propósito también, a dirigir a otros hacia la luz, no a dirigirnos a ellos mismos, que ellos tienen que ser mejores, a nosotros, vivir como yo, o dirigirlos a cualquier iglesia, dirigirlos a Cristo Jesús. Y vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 7. Versículo 9. Jesús es la fuente de todo conocimiento y su luz está disponible para todos los hombres. Colosenses 2:1-3. De todo conocimiento. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. En él están todos los tesoros de la sabiduría y entendimiento. El creador del mundo fue reconocido por unos pocos de su creación cuando él vino a redimirlos. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El creador del mundo fue reconocido por unos pocos de su creación cuando él vino a redimirlos. Y la mayoría, quiere decir entonces que la mayoría lo rechazó. Y a lo largo de la historia y hoy en día sigue siendo Cristo rechazado. Y no quiere decir que el mensaje es exclusivo, el mensaje es para todos, sino que ha sido rechazado. Juan 1, versículo 11, Jesús vino a los judíos como el cumplimiento del pacto davídico, pero ellos no lo reconocieron. Isaías 53:3, hermano. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue despreciado y desechado. Los que ya sabían, los que tenían todo escrito, tenían la ley, tenían las escrituras para saber quién era, fue rechazado. A pesar de que el mundo en su conjunto rechaza a Jesús, algunos sí lo aceptan. Algunos sí lo aceptan. Y otra cosa, en mi experiencia también es de que muchas personas dicen, sí, yo creo en Dios, pero sí, yo acepto a Cristo, pero no saben exactamente, no están poniendo su fe en la persona
de Cristo, en la persona de Cristo y en su obra. ¿Quién es Cristo? Que Cristo es Dios, que tiene el poder para salvar el mundo. ¿Y qué hizo Dios? Murió. ¿Qué hizo Cristo? Murió por nuestros pecados, porque todos somos pecadores. Y Él no tuvo que morir por nuestros pecados, pero murió por nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que morir. Y cuando aceptas a Cristo, aceptas o pones tu fe en eso, que Él murió por nuestros pecados y no quedó muerto, sino resucitó. Así es que no nada más es yo creo en Dios, es saber la persona y la obra del Señor. Solo aquellos que ponen su fe en la persona de Jesucristo tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todos, léelo, hermano. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Sois hijos de Dios. Y a mí me gusta la palabra hijo de Dios por fe, porque siendo hijo, nunca voy a dejar de ser hijo. Yo nunca voy a dejar de ser hijo de mi Padre, pase lo que pase. Quizás no pueda estar viviendo en comunión con mi Padre, pero su hijo no voy a dejar de ser. ¿Por qué? Por la fe, por lo que Cristo hizo por nosotros. Dios da a las personas que creen en Cristo el nuevo nacimiento. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son de sangre ni de carne, sino es de nuevo nacimiento de Dios. Juan usó el término carne para enfatizar la humanidad de Jesús. Cristo fue perfectamente Dios, es perfectamente Dios y perfectamente humano cuando estuvo aquí en la tierra. Así es que usó ese término de carne que lo vemos y aquí el verbo fue hecho carne. Juan enfatizó la realidad histórica de que Dios se hizo hombre, la unión hipostática, y pienso que vamos a hablar de la unión hipostática un poco más después. Jesús es la persona única, excepcional en el universo debido a su deidad irreducible y humanidad verdadera en una persona eterna. Y sí es difícil comprender eso. Tratas de comprenderlo y a veces piensas que lo tienes ahí y no lo comprendes, pero igual como la Trinidad, a veces es difícil explicar la Trinidad, cómo tres personas pueden ser un Dios y cómo aquí Cristo también puede ser perfectamente humano y perfectamente Dios. Y son cosas que quizás como humanos no podemos entender perfectamente. Pero está bien, lo creemos por fe, no porque lo entendemos perfectamente. Lo aceptamos por fe. La unión hipostática. Vamos a ver una breve doctrina de la unión hipostática, que es el Dios hombre. La unión hipostática es el término teológico que une la deidad irreducible y la humanidad verdadera en la persona de Cristo, sin mezclar los dos, ni perder la identidad de cada una. Así es que puede ver ese término o eso ahí como una definición, que tenemos la deidad irreducible, Cristo sigue siendo Dios perfecto, pero también una humanidad verdadera, una humanidad igual como cualquier humano que estaba en este mundo. En la persona de Cristo, perfecto humano y perfecto Dios, sin mezclar los dios. Los atributos de Dios no se mezclan con los del humano, de Cristo. Los de humano no se mezclan con los del hombre y no pierde identidad de cada una. Hipostasis es la naturaleza sustancial de algo, las características que conforman la esencia
de algo. La esencia de algo. Tenemos Cristo, plena divinidad y humanidad verdadera en una persona. La esencia o la naturaleza del Dios hombre Jesucristo, su divinidad y humanidad están aseguradas juntas para siempre como compartimientos impenetrables. Impenetrables. Así es que no mezclan como si son dos compartimientos de agua. No se mezcla la agua de un compartimiento con el otro compartimiento. Así es que la divinidad no se mezcla con la humanidad, son distintas, pero una persona que puede funcionar en cualquier naturaleza, una persona que funciona como hombre, una persona que funciona como Dios, porque es Dios y es hombre. Y vemos también como Cristo fue tentado en Mateo 4, como las mismas tentaciones que tenemos nosotros. Tenemos hambre, tenemos tentaciones, queremos las cosas de este mundo, los reinos. ¿Y qué hacemos cuando un hombre tiene hambre? Pues come. Y si no tiene de qué comer, el pecado, roba para comer. El hombre se cae a la tentación. El hombre sigue las cosas de estos reinos. Pero Cristo igualmente fue tentado. Él también tenía hambre, 40 días sin comer. Él fue tentado por el diablo, el mismo que nos da tentación a nosotros, quizás por uno de sus diablitos. Pero el Dios, ¿cómo se...? El diablo no usó a otra persona a que tentara a Cristo. Él mismo tentó a Cristo cuando Cristo tenía hambre. Y le dijo, estos reinos todos pueden ser tuyos, así como lo vimos anoche. Todo este dinero puede ser tuyo. Y Cristo nunca usó de su divinidad, no cambió las rocas en pan. Pudo hacer eso sin pecado, no como nosotros. Pero ¿cómo lo pudo hacer? ¿Cómo pudo sobresalir estas tentaciones, el hambre, la tentación y querer, o que le ofrecieron los reinos? ¿Cómo pudo él sobresalir de eso? ¿Cómo nosotros podemos sobresalir cuando estamos tentados? Cristo sobresalió eso porque estaba dependiendo del Padre, estaba dependiendo del Espíritu Santo, no del mismo. Así nosotros también dependemos de Cristo, dependemos del Padre y el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, dependiendo en Cristo, no en nosotros cuando estamos tentados. La unión hipostática de Cristo empezó cuando la palabra verbo se hizo carne. Así es que la unión empezó, no Cristo. Muchos creen que Cristo fue creado en un momento, sino la unión empezó cuando el verbo se hizo carne. Cristo tenía que ser a la vez Dios y hombre para ser el sustituto apropiado y el mediador para la humanidad. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un Dios, un mediador, Cristo Jesús. Antes eran varios mediadores, varios sacerdotes, pero ahora nada más una persona. Y es Cristo Jesús. Y no tenemos mediantes o mediadores aquí en este mundo, que sea un sacerdote o un padre o cualquier tipo de ministerio, sino Cristo es la única persona que es el mediador apropiado para la humanidad.
Como ambos, Dios y hombre, solo Jesucristo podía representar y ser el sustituto del hombre ante Dios. Cristo sabe lo que es ser hombre y te puede representar como hombre, porque Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Él sabe lo que has sufrido, Él sabe cómo has estado tentado y Él te puede representar, pero a la vez también es Dios. Así es que te tiene a ti de una mano y tiene a Dios en una mano y nos está representando ante Dios, porque es Dios y hombre. El correcto sustituto capaz de morir por la humanidad tenía que ser plenamente humano, no parte humano, plenamente humano. Y Cristo era plenamente humano. Un hombre ordinario puede morir solamente por un hombre. Yo quizás pudiera tomar la bala por un hombre, pero yo ahí caigo y la persona sigue teniendo balas. Así es que un hombre no puede hacer eso, pero Cristo, siendo Dios, puede morir por el mundo, o murió por el mundo. Como Dios, la muerte de Jesús tuvo un valor infinito que aplica a toda la raza humana. No es exclusiva, es para todos. Él fue creador, Él fue perfecto. Y hablando de la unión hipostática, vamos a ver unas cosas entendidas que están equivocados, puntos de vistas falsos de la persona de Cristo. Vemos el docetismo. El docetismo dice que la deidad que nega la naturaleza humana, que Dios nada más era divino. Deja darle a todos aquí para que... Bueno, el docetismo nega que Cristo no era humano. El evionismo negaba la naturaleza divina de Dios. El arianismo también negaba la naturaleza divina. Y luego tenemos el apolinarianismo, que es el logos, el alma, el cuerpo. Y también negaba el espíritu humano, negaba el espíritu humano de Dios, pero sabemos que Dios, Cristo, era completamente humano. Y nestorianismo negaba la unión de las dos naturalezas que estaban separadas. Y luego también el eutiquianismo negaba la distinción entre la naturaleza. Así es que eso enseñaba que Cristo era hombre y Dios, pero mezclaba la parte de divinidad con la parte humana. Se corría una de las aguas al otro lado y todas, claro, son equivocadas. Vamos a ver la correcta. Es una naturaleza divina y una naturaleza humana. Cuando Cristo adquirió una naturaleza humana en su encarnación, Él voluntariamente restringió el acceso a su naturaleza divina para afrontar como hombre los problemas de la experiencia humana. Él las afrontó como hombre, Él las sufrió como hombre. Y vamos a ver después lo tanto que sufrió Cristo. Filipenses 2, 5 al 11, hermano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén.
La unión hipostática es una unión personal eterna de la deidad irreducible y la humanidad en una sola persona por siempre. Están unidos los dos, la divina y la humana, en una sola persona por siempre, sin pérdida de la esencia por transferencia. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no parte, sino toda. Juan 1:15, Juan el Bautista continuamente dio testimonio de Cristo. Si vamos a 1:15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Él estaba ya diciendo de este que iba a venir, de Cristo. La abundancia que viene de la gracia de Cristo es la fuente de nuestra salvación y vida espiritual. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Tomamos todos de su plenitud y gracia sobre gracia. Tenemos unos amigos, yo y mi esposa, que nos compartieron el Evangelio hace bastantes años. Y a causa de Dios compartiendo el Evangelio, el Espíritu Santo trabajando en nosotros y otras personas y la palabra de Dios, llegamos nosotros a creer, a poner nuestra fe en lo que hizo Cristo por nosotros. Así es que yo y mi esposa estábamos bien animados. Yo creo se notaba, yo creo lo podían ver, que estábamos bien animados, estábamos hambre por la palabra. Y me acuerdo muy claramente que me dijo ese hombre que había compartido el Evangelio conmigo. Me dice, ay, me acuerdo cuando yo era así como tú. Y porque yo había aprendido lo que era la gracia, un favor inmerecido. Y él también la había aprendido en un tiempo. Pero ¿dónde dejó la gracia? La dejó atrás, la gracia, donde puso su fe en Cristo, pero vivió su vida en otra manera. Pero en Cristo tenemos gracia sobre gracia, no nada más gracia para ser salvos, sino gracia para vivir nuestra vida. Tenemos toda la plenitud en Él. La gracia y la verdad alcanzan su pleno significado y comprensión en la persona y obra de Jesucristo. 1:17, hermano. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Nadie en ningún momento de la historia humana ha visto a Dios el Padre. Dios, como es espíritu, es invisible. Lo vemos en 1 de Timoteo 1:17. Esa no creo que está ahí arriba, hermano. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Cristo. Pero nadie en ningún momento ha visto a Dios el Padre. Hemos visto a la esencia de Dios el Padre en Cristo. Cristo ha revelado el Padre. Jesucristo proveyó la revelación completa de la esencia del Padre. Ver a Cristo era ver el Padre, porque Cristo continuamente y constantemente le reveló. La segunda parte de 18. Él le ha dado a conocer al Padre. Él le ha dado, que es la exegesis, él ha hecho el exegesis del Padre, pero vamos a correr por estas. Vemos la naturaleza de Dios en Juan 14:9. Jesús le dijo,
¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El poder de Dios, Juan 3:2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Así es que tiene el poder de Dios, tiene el poder de cambiar agua al vino. Tiene la sabiduría de Dios. Juan 7:46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Se asombraron con la sabiduría de Dios y nadie hablaba como ese hombre. La gloria de Dios 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vida de Dios, la vemos en 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y era el amor de Dios. Romanos 5:8, hermano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que Cristo hace el exegesis del Padre. Cristo muestra al Padre. Cristo nos enseña el Padre. Vemos todo lo del Padre en Cristo, su naturaleza, su poder, su sabiduría, su gloria, su vida y su amor. Vamos a ver las genealogías en Mateo. Las genealogías en Mateo 1:1-17 y Lucas, en Mateo y Lucas 3:23-28. Mateo Sí, léela, hermano, por favor. 1:17. Mateo 1:17, sí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Hasta ahí, hermano, gracias. Tenemos un diagrama que nos va a enseñar, pero vamos a ver la introducción. Bajo la inspiración de Dios, el Espíritu Santo, tanto Mateo como Lucas registraron registros genealógicos, significando con ello la importancia de la historicidad del linaje o de los ancestros de Jesús. Y como era bajo la inspiración, estaba perfectamente tenía todo el linaje. Y todo esto vemos que fue algo que pasó en historia, fueron eventos históricos y podemos conectar todo el Cristo Jesús, podemos conectarlo todo hasta la cimenta de Génesis 3:15. Las genealogías eran registros legales importantes para la nación de Israel. Ellas comprobaban la afiliación tribal de cada persona de cada persona con el fin de los derechos de herencia. Así es que tenías que comprobar quién eras para obtener las tierras de la familia. Así es que eran muy importantes estas genealogías para los israelíes. ¿Por qué no fueron incluidas las genealogías por Marcos y Juan? Bueno, pues ¿a quién escribió Marcos? A los romanos. Así es que ellos quizás no les importaría tanto la genealogía esa. Juan le escribió al mundo. Marcos escribió al mundo romano, al cual no consideraba dicha información como importante o necesaria. Para ellos no era importante o necesaria. Juan regresó a la eternidad pasada para enfatizar a Jesús como el Hijo eterno de Dios. Por consiguiente, una genealogía es innecesaria para establecer dicha verdad. Juan nomás dijo, Cristo es Dios. El verbo es Dios. Y ya no hay genealogía de Dios porque pues, no hay genealogía. En el principio era el verbo es Dios.
O sea, no hay genealogía. Contraste entre las genealogías de Mateo y Lucas. La genealogía de Mateo contiene 41 nombres, la de Lucas contiene 74. Y vamos a ver, tenían diferentes modelos, tenían diferentes estilos. No era que estaban equivocadas o no armonizaban, sino eran diferentes estilos. Mateo trazó el linaje de Cristo desde Abraham hasta José. Lucas lo trazó todo de regreso a Adán. Así es que lo que vemos en Lucas es lo que vemos en Génesis también. José, el esposo de María, se refiere ahí. Mateo trazó el linaje de David a través de Salomón, que lo hemos leído ahorita. Lucas lo trazó a través de Natán, el otro hijo de David. Y vamos a ver la significancia de Natán y Salomón en el diagrama que tenemos. Mateo trazó el linaje de Jesús a través de José, lo que daba a Jesús un derecho legal al trono de David. Lucas trazó el linaje de Jesús a través de María, mostrando que Jesús tenía el derecho al trono de David por linaje, por ser de la sangre, con sanguinidad de David por nacimiento. Así es que eran por David, pero en uno tenías lo legal, en otro tenías por la sangre, que era por María. ¿Por qué se da la genealogía de Cristo? En Mateo, la genealogía de Cristo contestaba las preguntas importantes que un judío correctamente preguntaría a cualquiera quien afirma ser al rey de los judíos. Así es que si vas a clamar que eres rey, tienes que ser hijo de David. Y pudieran ir entonces al templo a investigar a ver si era de David. El templo albergaba los registros genealógicos, cualquiera que cuestionaría la genealogía de Jesús podía verlos. Esdras 2:62, hermano. Estos buscaban su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Así es que pudieran ir y cualquiera podía ir a buscarlos. Cualquiera. Nunca los enemigos de Cristo le preguntaron a él acerca de su genealogía, porque ya lo sabía, quizás ya lo habían investigado ellos, tenían acceso a eso. Así es que nunca le preguntaron acerca de su genealogía. Vamos a ver las características de la genealogía de Mateo. Mateo hizo un resumen sistemático de los 3 periodos de la historia de Israel. 3 periodos, y los vamos a ver ahorita. Desde Abraham hasta David, como lo vemos en Mateo 1, que acaba de leer el hermano, de Abraham hasta David. Desde David hasta la cautividad babilónica, Mateo 1, 6, 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Desde la cautividad babilónica hasta Cristo, Mateo 1, 12 y 16. 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo relacionó a Cristo con 2 grandes pactos entre Israel y Dios. El pacto abrámico, que lo vemos en Génesis 12, 1 al 3. Si lo puede leer, hermano, Génesis 12, el pacto abrámico. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Okay. Y también el pacto davídico que lo vemos en 2 de Samuel 7, 18, o 8 a 17. Dos de Samuel 7, 8 a 17. Sí, hermano, gracias. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo, Israel, y lo plantaré, para que habite en lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea, el pacto abrámico, el pacto davídico, y así lo relacionó. Así es que no es que le faltaba algo si lo compara con lo de Lucas. Para comprender adecuadamente la historia de Israel, los pactos eternos e incondicionales, abrámico y davídico, deben ser entendidos primero. Porque en eso lo relacionó. Vamos a ver unas personas ilustres en la genealogía de Mateo, unas personas que quizás no esperabas encontrar. En Mateo 1:3, Tamar, que era una cananea, una adúltera gentil, lo vemos en Génesis 38, y así los fariseos miraban esto y miraban no nada más una mujer, sino una mujer gentil. Rahab, una cananea, una ramera gentil. Era una persona ilustre en la genealogía de Mateo. Ruth, una moabita, una gentil convertida. Así es que tenemos ahí 3 mujeres en la genealogía de Mateo. Betsabé también, 4 mujeres. Betsabé, una etea, una adúltera gentil. Es la verdad, es lo que tenemos ahí en la palabra de Dios. Y quizás los fariseos a lo mejor no aceptaban eso, pero eran 4 mujeres que vemos ahí, adúltera, ramera. Joram se casó con Atalia, la hija del rey Acab, y Jezabel, una princesa fenicia malvada, que lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 18. Mateo habla de Jeconías, un malvado rey de Judá, a quien Dios maldijo. Y eso está en Jeremías. ¿Lo tienen? Observación gramatical. La estructura gramatical utilizada por Mateo verifica el nacimiento virginal de Cristo. Y vamos a ver esto, cómo verifica que Cristo, hay algo un poco de distinto que hizo Mateo aquí. El patrón o el sistema en el pasaje desde Mateo 1:2 hasta 1:16
fue en cada caso que el padre de una generación engendraba al hijo de la siguiente generación. Vemos el padre de una generación engendraba al hijo de la otra generación. A ver si podemos encontrar un ejemplo. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Así miran el padre y luego viene el hijo, el de la siguiente generación. Pero en versículo 16b hay un cambio. Mateo cambió dicho patrón diciendo María, de la cual nació Jesús, lo que indica dogmáticamente que José no era el padre biológico de Jesús. Lo vemos otra vez. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, de María. Hubo un cambio ahí. Y esto es interesante y lo van a tener ustedes en el nacimiento de Cristo cumplió exactamente la profecía de Isaías 7:14. ¿Se la puede leer, hermano? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen, como lo vemos en Isaías, y también lo vemos en Génesis, que habla de la simiente de ella. Este es un resumen muy bueno que lo van a tener en sus copias, pero vemos un resumen de la genealogía. Vemos arriba a Adán aquí, donde mira cada cruz, son los que están anotados en Lucas o Mateo. Adán es Set, de Set Enos. La cruz indica el linaje de Cristo, tenemos a Adán. Y aquí de Enos a Noé, de Enos a Noé. Y de Noé tenemos a Sem, de Sem a Fraxad. De Afraxad a Reu. De Reu a Tare, y luego de Tare a Tare, y luego a Abraham, Tare. Y aquí de Abraham ya vemos Isaac, y de Isaac a Jacob. De Jacob a Judá, Jacob a Judá. Judá a Salmón, Buz, Obed, Isaí. Y luego David. David a Natán y Salomón. Y aquí es donde vamos a tener, donde se divide Natán y Salomón. De Salomón hasta José, que era el esposo de María, de Salomón a José. Así es que tenía linaje legal por ser hijo de David, por José. Y de Natán tenemos a María. Así es que tenía el linaje de David, no nada más por José, sino también por María. Por María. Linaje legal de David, linaje biológico de David. Así es que tenemos el legal por José, que era no era padre de Jesús, pero vino José por David, y luego también tenemos a María. Así es que por ambos lados viene de David.
Pero noten aquí también que María y José tuvieron otros hijos, Jacobo, José, Simón, Judas y otras hijas también. Pero ellas no fueron ellos no fueron nacidos de virgen. Así es que María era virgen cuando nació Jesús. ¿Okay? Es muy interesante eso. Conclusiones al prólogo de la vida de Cristo. Lucas 1, 1-4. El cristianismo es una fe basada en la realidad histórica. Son cosas que pasaron en un punto de tiempo. No son mitos, no son historias, fábulas, no son mentiras. Lucas hizo investigación y fue inspirado a escribir estas cosas. Nuestra fe en Cristo es fe en la realidad histórica de su persona y obra. Así es que nuestra fe en Cristo es una fe realidad, una fe que ponemos en la persona de Cristo, quién es Cristo, que es Dios, y en la obra, lo que hizo Cristo por nuestros pecados. La fe siempre tiene el conocimiento de un hecho como su objeto. Siempre tiene el conocimiento de un hecho como su objeto. Pones tu fe en un objeto. No es la fe, el tamaño de la fe, sino en qué estás poniendo tu fe. La fe siempre está basada en una declaración de verdad que se puede afirmar o se puede negar. Es algo histórico, se puede investigar y se puede afirmar o se puede negar. Jesucristo siempre ha existido, como lo vimos en Juan, el primer capítulo de Juan. Siempre ha existido como Dios. Él es coigual, coeterno con el Padre y el Espíritu Santo. Cristo y el Padre son uno. No es como un Dios, Él es Dios. Juan el Bautista vino como precursor para decir al mundo que la luz había venido al mundo. Ese era su propósito, esa era su obra, para dirigir el mundo a la luz que había venido. Toda la Escritura revela a la persona y obra del Señor Jesucristo. Toda la Escritura. Y no porque si yo miro una Escritura no puedo ver a Cristo ahí, no quiere decir que no está. Simplemente quiere decir que yo todavía no la puedo ver. Pero aquí toda la Escritura revela a la persona y obra del Señor Jesucristo. Mateo y Lucas, estas genealogías comprueban el derecho legal y físico, como lo hemos visto en el diagrama, de Jesús de sentarse como Mesías en el trono de David para cumplir con el pacto abrámico. Tiene el derecho de sentarse porque es rey, porque viene del linaje de David. Nuestra fe está conectada inseparablemente a los hechos históricos de la vida de Cristo. A ver, déjame ver si... Ok, muy bien, hermanos y hermanas. Estamos chequeando la comida y si no está la comida, vamos a seguir hasta que sirven el lunch. Pero gracias a hermano Jaime y hermano Carlos.